Entonces, en esta segunda clase de fisiología y trabajo, vamos a ver desde otra perspectiva, eh, otro lenguaje, otros conceptos, una continuidad de lo que fue la clase del día de ayer de el doctor Roberto Frenkeli. Eh, yo comencé, digamos, a preguntarme sobre la relación entre fisiología y trabajo a partir de esta cita de un artículo, del artículo La categoría Trabajo en Salud de Juan César García, que dice que el trabajo es en primer lugar un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo, hoy diríamos su fisiología, con la naturaleza. Y al operar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza, desarrolla las potencialidades que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de las mismas. Así, considerado el trabajo útil, creador de valor de uso, se constituye en un estímulo de potencialidades del ser humano, es decir, un productor de salud. Esto a mí me abrió una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿de qué manera el hombre media regula y controla su fisiología con la naturaleza? Algunas de estas cuestiones las abordó en el día de ayer Roberto Frenkeli y hoy vamos a profundizar. Hemos tomado de una clase que ustedes el día jueves van a poder ver esta cuestión de fisiología y trabajo que el doctor Mario Eppelman, un destacado fisiólogo y médico del trabajo de Córdoba, plantea, ¿no? Él dice que la fisiología estudia el funcionamiento del organismo en situación de trabajo, es la ciencia que estudia el funcionamiento de los distintos órganos, aparatos y sistemas, las relaciones entre ellos y la relación del organismo como un todo con el medio ambiente natural y social. La fisiología remite a la función y la función es un medio para lograr un fin. En este caso, el fin es el trabajo, es la acción transformadora de un objeto de trabajo para transformarlo en un objeto de uso, y en la sociedad capitalista ese objeto de uso circula en el mercado como una mercancía. Dice también Mario Eppelman que las condiciones, y esto lo van a ver las clases del jueves que viene ya en profundidad, que los conocimientos acerca del funcionamiento del ser humano en situación de trabajo, sus mecanismos de adaptación a los factores del ambiente laboral y la acción de las condiciones de trabajo sobre la fisiología humana ayudan a fundamentar científicamente un enfoque preventivo de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales y el desgaste psicofísico. Yo creo que en esta afirmación de Eppelman nosotros encontramos el objetivo por el cual es fundamental conocer a fondo la interrelación entre la fisiología humana y los procesos de trabajo para poder ver el conjunto del proceso y no remitirnos exclusivamente a un estadio final como es estar en presencia de una enfermedad laboral o las consecuencias de un accidente de trabajo. ¿Qué es la fisiología? A mí me gusta y lo vengo repitiendo desde que lo leí, este concepto de George Canguilhem hace bastante tiempo en un libro que se llama Lo normal
y lo patológico. Canguilhem define que la fisiología como la ciencia de los modos de andar estabilizados por la vida. Reservamos la posibilidad de que la vida supere las constantes o invariantes biológicas codificadas y convencionalmente consideradas como normas en un momento definido del saber fisiológico. Esto también es importante, ubicar el conocimiento fisiológico en un contexto, y por eso, por ejemplo, no es la misma fisiología del sistema nervioso central y del cerebro que se estudiaba cuando yo estudié por allá fisiología en el año y anatomía, eh, 1967, 68, 69, que los actuales modelos, sobre todo fisiológico y de funcionamiento de las funciones superiores del cerebro. Para que ustedes se den cuenta, cuando empecé a estudiar anatomía, recién en ese momento comenzaban a descubrirse y a publicarse las funciones del sistema límbico, y eso era toda una novedad en la cátedra de anatomía normal. Hemos dicho en las primeras clases que el trabajo humano constituye una realidad compleja que adquiere diversas dimensiones en virtud de las relaciones que se establecen con respecto a la naturaleza, a las mismas personas, al trabajador, a los demás trabajadores y a la sociedad en general. Y hemos visto con Julio Nefa que el trabajo, o la categoría de trabajo, se desenvuelve en 4 dimensiones simultáneas. Una primera dimensión, y esto es importante, es el esfuerzo humano y psicológico para conocer y dominar el universo, o sea, la materia o lo inmaterial en el nuevo momento actual, a los fines de producir objetos de uso y mercancías, y fundamentalmente esfuerzo humano y psicológico en función de producir los satisfactores de las necesidades humanas en cada momento histórico. La segunda dimensión es la que desarrolla las capacidades de quien trabaja al ser una actividad que produce los satisfactores de las necesidades humanas y requiere, por lo tanto, una labor de primero de pensar y proyectar y luego de ejecutarla. La tercera dimensión es la dimensión relacional, en la que constituye un colectivo de trabajo, es la que le da el carácter social al trabajo. Y la cuarta dimensión es la dimensión del trabajo como el dador de una identidad del sujeto que realiza un determinado trabajo dentro de una sociedad, y lo ubica como sujeto activo en esa sociedad. Entonces, para poder avanzar un poco en esa pregunta inicial de cómo media, regula y controla el metabolismo en la acción de trabajo del hombre con la naturaleza, eh, hay 4 elementos que a mí me parece que son fundamentales a tener en cuenta en función de entender un poco más de lo que ayer nos explicaba Frenkeli, o por lo menos sistematizarlo de una manera más sencilla, lo que nos explicó ayer Roberto Frenkeli. Estos 4 mecanismos por los cuales se medio y regula y se controla la fisiología con la naturaleza en el momento de trabajar son la homeostasis, la plasticidad, la reproductividad y la adaptación. La homeostasis a través de la termorregulación, el trabajo muscular, el estrés y la energía libidinal. Yo creo que a esta cuestión de la termodinámica que nos explicaba ayer muy bien Frenkeli, es necesario también incorporar la noción de energía libidinal, del tema del deseo,
la satisfacción o no, el placer o el displacer en la acción de trabajar, que es un elemento fundamental porque nos implicamos en un proceso de trabajo más allá de obtener los recursos para vivir en la sociedad actual. El ser humano es un sistema complejo de estructuras imbricadas una, una dentro de otra y que van desde los fenómenos físico-químicos elementales, digamos, prácticamente toda la actividad fisiológica humana es un conjunto de fenómenos físico-químicos que ocurren. Esos fenómenos físico-químicos están encerrados en la actividad celular, la cual a su vez no, en el sujeto humano se integra en el plano de lo tisular en lo orgánico funcional, y lo orgánico funcional en esta nueva dimensión que inaugura sobre la evolución en la Tierra, digamos, el surgimiento del ser humano, que es el ser un sujeto social que tiene capacidad, que tiene el lenguaje, que tiene capacidad de interpretar, comunicar y transformar esa realidad y a su vez ese sujeto social está en una nueva dimensión, que es la dimensión de la sociedad gentilicia o la sociedad política en la cual vive, y últimamente se ha, a mi juicio, junto con el ambiente natural cada vez más degradado como consecuencia de la innumerable cantidad de procesos productivos que explotan de una manera irracional y utilizan de una manera irracional los recursos humanos, sobre ese ambiente, digamos, ecológico, natural y social, surge un ambiente ideológico que es el que le da sentido al conjunto de nuestras actividades individuales y sociales. Juan Samaja nos dice que existen 6 planos de realidades diferentes, entre los cuales transcurren estos 5 interfaces jerárquicas y las ordena de la siguiente manera. Quiero señalar una cuestión que a mí me parece importante, que la Constitución a lo largo de la evolución de la vida sobre la Tierra, que va de lo físico-químico, lo celular, tisular, orgánico, funcional, el sujeto social, la sociedad política y el ambiente ideológico, se constituyen de lo simple a lo más complejo, de lo más primitivo a lo más complejo, pero el funcionamiento está determinado de lo más complejo a lo más simple. Es decir, que lo físico-químico está gobernado por lo celular por lo tisular, y así en ese orden creciente de determinación. Esos pares de realidades diferentes, Juan Samaja lo agrupa de lo molecular y lo celular y el organismo y lo biosocial y la sociedad gentilicia y la sociedad política, y yo he agregado un nuevo par que es la sociedad política y el ambiente ideológico. Esto nos permite cada uno de estos niveles de organización, de complejidad creciente y abarcativa, se encuentran en un constante diálogo a través de lo que hoy conocemos como receptores de membrana y un conjunto de otras
actividades. Un ejemplo podría ser lo que sucede con las sustancias tóxicas que producen determinados efectos de acción y retroacción constante, que después, in toto, reaccionan en este gran flujo de ida y venida sobre el entorno y el sujeto en una eterna rotación circular. Nos habla a la clara de la existencia de los seres vivos como sistemas abiertos, proclive el intercambio constante de energía y materia, intercambio que no es neutro, sino que va provocando modificaciones constantes. Un poco esto nos explicaba ayer Roberto Frenkeli, cuando hablaba de la apertura termodinámica, a los vínculos vinculados a los necesarios intercambios de energía como sostén de la vida, y la apertura informacional vinculada a todo lo aprehensible de los sentidos y en el orden de las sensaciones está su tramitación como percepción, como otorgamiento del significado y finalidad en la posibilidad de acceder a los niveles más elevados del pensamiento. Yo creo que esta apertura informacional hoy, en la era del capitalismo cognitivo y de plataforma, adquiere, y con el uso y abuso del conjunto de los aparatos, fundamentalmente el uso de los dispositivos electrónicos y de circulación de información, hoy adquieren una importancia fundamental. Entonces, la sociedad humana como conjunto complejo integra diversos planos de complejidad, cuya estabilidad integral depende de una incesante actividad de autorreproducción de cada una y de la reproducción de sus conexiones entre sí. Estos procesos se encuentran en permanente desequilibrio y rehabilitación. La categoría reproducción social es una de las categorías fundamentales a los fines de entender de manera eh, amplia y desde el paradigma de la complejidad la relación proceso de producción, proceso salud, enfermedad. Juan Samaja dice que esta categoría tiene 4 dimensiones: las prácticas reproductivas biológicas, las cuales quedan contenidas en la reproducción de la conciencia y la conducta, las prácticas de la reproducción económica societal y las prácticas reproductivas ecológicas, políticas e ideológicas. En estas 4 dimensiones, de lo más simple, de las prácticas reproductivas biológicas, a las más complejas, que son las prácticas ecológicas, políticas e ideológicas. Esta dimensión de la práctica reproductiva biológica sucede en la reproducción de las estructuras y los procesos celulares, tisulares, orgánicos y biosociales, y el plano de emergencia corresponde a la entidad biosocial. Las disciplinas científicas que actualmente estudian entre otras que estudian estos procesos, son la morfofisiopatología, la fisiología, la etología y la sociobiología, entre otras. La segunda dimensión de las prácticas de la reproducción de la conciencia y la conducta, o reproducción comunal cultural, se producen los procesos de socialización o de la formación del psiquismo representacional propios de la vida humana, y el plano de emergencia es la cotidianeidad de la vida familiar, las redes de parentesco, los amigos, los vecinos, y entre las disciplinas que estudian esta dimensión podemos citar el psicoanálisis, la psiquiatría,
la propia medicina comunitaria. Una tercera dimensión, que es la reproducción económica societal, se suceden los procesos reproductivos de la producción, distribución e intercambio de los medios de vida, es decir, la propia base material de la sociedad, y el plano de emergencia está puesto en la sociedad civil y la medicina laboral es una de las ciencias que estudian este plan y que nos permiten relacionar las dimensiones anteriores. Y por último, la dimensión de las prácticas de reproducción ecológica política, este plano, estos suceden, estos procesos reproductivos del medio y la relación dinámica con el todo social. El plano de emergencia corresponde a los órganos de representación de la comunidad y la sociedad civil, el Estado, los municipios, las leyes, y entre las disciplinas podemos mencionar la geopolítica, la medicina legal, la salud pública, etc. Esta forma de analizar los procesos de reproducción no tiene otra justificación que la de permitirnos desagregar un sistema complejo conforme a un cierto orden constitutivo y proporcionar familias de modelos para lograr una descripción no reduccionista de la complejidad. Y acá me quiero detener en esto para plantearles de que eh, hemos hablado mucho del paradigma de la complejidad, y el paradigma de la complejidad, cuyo uno de los principales autores es Edgar Morin, tiene que ver con poder entender el todo y cómo se interrelaciona el todo con cada una de las partes, y poder tener un orden, como dice la descripción, un orden descriptivo que nos permita encontrar las determinaciones y las causalidades de los fenómenos que nosotros estamos analizando. Yo los quiero simplificar, o para que ustedes tengan idea. Nosotros hablamos de un plano singular, que es el plano de los sujetos, en particular el trabajador, un plano particular que es el plano de los trabajadores, el establecimiento, la fábrica, y un plano estructural que es el plano de el marco social en la cual los procesos, cada uno de los procesos productivos se integra, y cómo se integran y se interrelacionan los distintos sectores y clases sociales, y el lugar que ocupa en la sociedad, en el plano individual, el sujeto trabajador. Por eso me parece a mí que es importante, aunque resulte complejo y estemos poco acostumbrados a hacer Doctor, esto, porque quiero terminar con esto, porque y hoy en día estamos acostumbrados y oímos con frecuencia y naturalidad que todo está relacionado con todo, pero no todo está relacionado con todo de cualquier manera, y no todo lo que se relaciona con todo explica por qué y cómo suceden los distintos fenómenos, o por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Por eso, en la cuestión de la complejidad y cómo se relaciona todo con todo, me parece que es necesario hacer esta desagregación en cada una de las partes, de lo simple a lo complejo, y cómo lo más complejo determina lo más simple, para poder encontrar en cada plano que uno quiera estudiar las causas
de por qué las cosas suceden y se presentan como se presentan. Si alguien quería preguntar algo. No, que yo le quería preguntar que usted había puesto en la primera pregunta del primer trabajo que se desarrolle, digamos, la relación del proceso salud-enfermedad con el trabajo a partir de la teoría de la complejidad, lo que usted está Exact- hablando ahora. Exactamente, Yo le sí. quería preguntar que, digamos, es la teoría que más predomina ahora, o el paradigma que más predomina ahora, perdón, o, o habían dicho el paradigma de riesgo, puede ser. Hay en pugna dos paradigmas interpretativos en la medicina del trabajo. Uno es el- la medicina del trabajo tradicional, causa-efecto, un paradigma o a lo sumo multicausal, centrado en la enfermedad, los accidentes, la evaluación del daño, los procesos, digamos, preventivos vinculados a los elementos de protección personal y estudiando el fenómeno sin ubicarlo en el contexto de las relaciones sociales de producción que lo generan y la interrelación de lo biológico con lo social y lo psicológico y lo productivo. Ese es el marco de la medicina del trabajo tradicional, biologicista, eh, y nosotros abordamos desde otra perspectiva. Es decir, incorporamos toda la historia de la medicina del trabajo desde Bernardo Ramazzini, allá por 1701, con su obra que se considera el primer manual de medicina del trabajo de la historia y todos los desarrollos posteriores para incluir todo- todos esos conceptos dentro de dentro de un nuevo paradigma, dentro de una nueva mirada y resignificar toda esta cuestión. Creo que cuando hablé de los procesos peligrosos, eh, eh, en, en la materia de introducción, habíamos dicho que como en la categoría procesos peligrosos, incorporaba el ruido, la temperatura, los contaminantes químicos, vinculándolo a dónde y desde dónde se originaban en ese esquema de los cuatro elementos básicos del proceso de trabajo y que quedaban contenidos suprimidos y superados en la categoría proceso peligroso. Esto se entiende mejor si volvemos a este esquema de, de cómo un elemento inferior, ¿sí? Esto es el paradigma de la complejidad, cómo lo físico-químico no desaparece, pero queda contenido en un nivel superior a lo físico-químico, si ustedes quieren, a lo inorgánico, que es el nivel celular. El nivel celular contiene lo físico y lo químico, a su vez lo contiene, lo suprime y lo supera con una nueva calidad, que es la calidad celular de lo biológico, ¿sí? De lo orgánico frente a lo inorgánico. La categoría tisular contiene al conjunto de las células que de por sí, de manera separada, no tendrían un significado
como lo tiene el músculo, el hueso, el corazón o cualquier otro órgano que contiene, suprime y supera el nivel celular en la categoría tisular, tejido. Y a su vez tejido queda contenido, suprimido y superado en lo que es el sistema cardiovascular. Es decir, que las arterias, las venas y el propio corazón adquieren una dimensión distinta a cada uno de los órganos por separado. No es que desaparecen, quedan contenidos, suprimidos y superados en una categoría superior. Y lo mismo, el sujeto biológico, al transformarse en un sujeto social, con todo su aparato psíquico, cognitivo, afectivo, psicológico, el lenguaje, con su sexualidad y demás, supera la calidad exclusivamente biológica del ser humano, que no desaparece, sino que adquiere una cualidad distinta, una cualidad superior. No sé si se entiende. En ese sentido, esa es la perspectiva en la cual nosotros analizamos la relación salud-trabajo desde un paradigma distinto al paradigma dominante en la medicina del trabajo. Por eso, además de toda esta perorata que estamos dando, van a ver que estudiamos y nos preocupan cuestiones que se presentan de otra manera. Por eso hemos dicho y hemos hecho referencia al comienzo a de qué manera se produce esta, eh, esta acción, la regulación del metabolismo, la fisiología del sujeto humano a través del trabajo con la naturaleza, y hemos hablado de la homeostasis, la reproducción y los mecanismos de adaptación. No sé si se entiende. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito y hacer que se entienda un poco más. Dice Canguilhem, ¿no?, que en muchas oportunidades hemos utilizado el término modos de andar por la vida, prefiriendo esta expresión al tema de comportamiento. El modo de andar por la vida, entendemos que la vida se sostiene en el principio de la homeostasis, junto con la plasticidad, reproductividad de los sistemas y estructuras que lo integran. Como ven, desde nosotros estudiamos o proponemos estudiar la fisiología en relación del trabajo desde esta perspectiva dinámica y dialéctica. Y el concepto de homeostasis, como ya explicó, habló ayer también Frenkelly, no significa un equilibrio, y esto ustedes ya también lo conocen porque lo han estudiado en fisiología a lo largo de la carrera, es un equilibrio a modo de un punto, no es un equilibrio estable, inmaculado, es más bien un permanente fluctuar con el entorno en función de ciertas constantes. Homeostasis es un proceso mediante el cual se mantiene relativamente constantes las propiedades físicas y químicas del medio interno y su relación con el medio externo. También esta un poco es la definición clásica de Claude Bernard sobre qué es la homeostasis. La constancia del medio interno es la condición para la vida libre e independiente desde el punto de vista biológico
por muy variados que sean todos los mecanismos vitales, tienen como objetivo mantener constantes las condiciones del ambiente interno para el funcionamiento celular. Ustedes van a ver que, o si han leído el trabajo de Roberto Frenkeli, de Fisiología y Trabajo, que lo hemos acercado como bibliografía, en uno de los párrafos, él habla que si nosotros pudiésemos quitar todas las mitocondrias de todas las células, la estructura se mantendría intacta, pero se dejaría de funcionar el organismo humano. Creo que ahí hay un buen ejemplo de esto de la integración. Esta perspectiva, de modo de andar por la vida, permite en primer lugar entender cómo a lo largo de la evolución los sujetos estructuran sus potencialidades y restricciones, los parámetros biológicos y psicológicos que constituyen en cada momento su normalidad, es decir, su forma de andar por la vida satisfaciendo en cada instante las necesidades vitales que histórica y socialmente están a su alcance. Me parece que es importante entender que hoy las necesidades vitales del ser humano son mucho más complejas y superiores a simplemente incorporar kilocalorías a través de los alimentos, agua y recuperar del desgaste físico a través del sueño y el reposo. O sea que las necesidades vitales hoy han adquirido una complejidad tal que están determinadas por la complejidad de la sociedad en la que vivimos y que hacen que esas tres necesidades básicas, la cual comer, beber, y dormir y reproducirse, no sean hoy suficientes como las necesidades vitales del ser humano que están determinadas por ese mundo ideológico que crea constantemente necesidades para transformarnos en consumidores. Entonces, ¿qué son los procesos protectores y procesos destructivos que es necesario entender en este modo de andar por la vida? Cuando un proceso se torna beneficioso, se convierte en un favorecedor de las defensas y soporte y estimula una direccionalidad favorable a la vida humana individual o colectiva, y en ese caso es un proceso protector o benéfico. Y mientras que cuando ese proceso se torna destructivo, provoca privación o deterioro de la vida humana individual o colectiva, lo llamamos procesos deteriorantes, destructivos, o Oscar Betancourt lo llama procesos peligrosos. En el momento de una ruptura de la estabilidad fisiológica, en un periodo de crisis evolutiva, la fisiología puede perder su derecho, pero no su hilo. No sabe de antemano, cuando se produce una ruptura, si el nuevo orden biológico será fisiológico o no, pero posteriormente tendrá los medios para recuperar entre las constantes aquellas que reivindica como suya. Y esto tiene que ver con la nueva normalidad, por el concepto de plasticidad y de reproductividad de los fenómenos biopsicológicos. Podemos calificar de normales a tipos funcionales porque hacen referencia a la polaridad dinámica de la vida. Si existen normas biológicas, porque la vida, al no ser sumisión al medio ambiente, sino institución del mismo, ponen valores no solo en el entorno, sino también en el mismo organismo. Por eso vemos que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, tienen valores
que cambian, que se modifican en relación al entorno y que esa normalidad, que esos cambios se mantienen siempre o se pueden mantener dentro de lo que consideramos valores normales en fluctuación. Más que el estado fisiológico, el estado sano es aquel que puede admitir el paso a nuevas formas. Y a mí me parece que esta idea de que el hombre es sano en la medida que es normativo con respecto a las fluctuaciones de su medio ambiente. Es decir, es sano cuando podemos pasar sin restricciones de un estado al otro con plasticidad y luego volver a ese estado. El estado patológico, por el contrario, produce la restricción de las normas de vida toleradas por el ser vivo, la precariedad de la normatividad establecida por la enfermedad. Las constantes patológicas tienen valor repulsivo y son estrictamente conservados. Un poco sobre el tema, no quiero abundar sobre homeostasis, de los mecanismos homeostáticos, porque esto lo explica mucho mejor que yo Mario Eppelman en la clase que ustedes van a tener, pero estas filminas que también son tomadas de las clases que él dio, como síntesis diría que los mecanismos homeostáticos son automáticos, sin intervención de la voluntad, tienen límites importantes en el ambiente de trabajo, o sea que superado esos límites, el organismo no puede sostener eh, los mecanismos homeostáticos. Por ejemplo, el tema de trabajar en temperaturas extremas, ya sea tanto de calor como de altura o de bajas temperaturas. Se desarrollan, maduran y se desgastan. Yo creo que acá también tenemos otro concepto importante, que es el concepto de desgaste en esa lucha en la vida de permanente adaptación y readaptación. No es gratuita, sino que genera un desgaste que puede ser reversible o no, y cuando se llega al límite de lo no reversible, estamos en presencia de los mecanismos patológicos. ¿Qué sería la adaptación? El ser humano ha debido adaptarse a a climas muy diversos, a la alta montaña, a las más diversas posibilidades de alimentación, a convivir con insectos y bacterias. En su larga historia ha desarrollado estrategias de adaptación utilizando todos los medios que su historia ponía a su disposición, adaptación fisiológica, cultural y genética. La adaptación fisiológica se basa en los mecanismos homeostáticos. Las respuestas adaptativas se encuentran a nivel celular, aumento del consumo celular de oxígeno en el trabajo muscular, y a nivel de órganos y sistemas en ajustes circulatorios, respiratorios en el trabajo muscular, cambios neurohormonales en el trabajo expuesto al calor, a la altura, etc. Así que a nivel celular hay un aumento de consumo de oxígeno, y a nivel de los órganos y sistemas hay un ajuste circulatorio, respiratorio, neurohormonal y a su vez todo el eje neurohormonal asociado al sistema nervioso autónomo y central. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de estrés, y lo vamos a volver a ver cuando hablemos de la relación trabajo y tiempo, y sobre todo trabajo nocturno, y lo que es la rotación de turnos y cómo debe ser. Mario Eppelman en su clase va a dar ejemplos de lo que son adaptación fisiológica y ejemplos de lo que no se puede adaptar desde el punto de vista fisiológico.
da ejemplos de que adaptación fisiológica puede haber a diferentes condiciones de temperatura y humedad, a variaciones en la alimentación, al trabajo en altura, el trabajo muscular, el trabajo visual se puede adaptar. Y hay cuestiones que, por ejemplo, no hay adaptación, sino que hay daño, como ser los altos niveles de ruido, ya sea continuo o de impulso, los contaminantes químicos, las radiaciones, la exposición a cancerígenos, el trabajo en turnos, ya sea el trabajo nocturno y los turnos rotatorios. Acá, porque no sé si voy a tener tiempo de... Esto lo voy a desarrollar más en otra clase, pero cuando se habla de trabajo nocturno y ritmo circadiano, hay una creencia, o por lo menos, de que se produce una inversión del ritmo circadiano, que es un ritmo formado a lo largo de más de 6 millones de evolución del hombre sobre la Tierra, y en realidad no hay una inversión del ritmo circadiano, sino que en el trabajo nocturno el hombre trabaja en primer lugar contra su propia fisiología y en segundo lugar trabaja con desactivado todos sus mecanismos neurohormonal y endocrino, todo en menos, y tiene que vencer las exigencias del trabajo en esas condiciones. Eso es lo que sucede en realidad en el trabajo nocturno. Un tema fundamental que me parece a mí en lo que venimos desarrollando de fisiología y trabajo es ubicar la cuestión de la fatiga. La fatiga en su sentido general se entiende como una disminución de la capacidad de trabajo de cualquier modo, a nivel ya sea intelectual o psíquico, de funciones de vigilancia, de esfuerzos posturales y de los movimientos. Cuando se habla del cansancio, fatiga causada por el trabajo, es aún más comprensible, pues se entiende que cualquier tipo de tarea o esfuerzo, ya sea físico o psíquico, es susceptible de causar fatiga con sus diferentes características e intensidades. La fatiga afecta al organismo como un todo, en su aspecto físico y psicológico, en grado diverso, pues intervienen también la percepción personal y las características individuales. La fatiga es un mecanismo regulador del organismo de adaptación, pues es como una alarma o una indicación de la necesidad del descanso del organismo. Yo creo que este es el núcleo central de la definición de lo que es la fatiga, ¿no? Es decir, es la alarma, la indicación que es necesario hacer esa pausa. Y supone una progresiva debilitación de la capacidad de resistencia de las personas que están sometidos a un esfuerzo intenso o prolongado. La fatiga puede describirse como un estado característico de sensación de cansancio combinado con una reducción o variación no deseada en el rendimiento de la actividad. Las funciones orgánicas tienen diferentes capacidades de fatigabilidad y de fallo de su actividad por fatiga, pues hay algunas que aún durmiendo siguen funcionando con carácter vital, como la respiración o las funciones cardíacas. Es importante señalar que la fatiga psicológica no, no se resuelve con el reposo ni con el sueño. Y este es un tema importante. Ya también más adelante vamos a profundizar los estudios de fatiga, porque hoy lo que es la fatiga fisiológica, la fatiga patológica y la fatiga crónica, que es el primer escalón
en un peldaño ascendente que va de la fatiga, el estrés, al burnout y a la forma más severa de alteración de- del todo del trabajador en relación a las nuevas formas del trabajo. Por eso ahí en la foto hay una fatiga en distintos procesos, ustedes pueden ver en distintos procesos de trabajo, incluyendo en el medio una foto de nosotros mismos, trabajadores de la salud. Seguramente esa foto está tomada en un momento de la pandemia, de algún trabajador de la salud, pero también los trabajadores de los dispositivos, los trabajadores de la metalmecánica o que realizan trabajos que requieren esfuerzo físico, todos los trabajos encargan, digamos, tienen un nivel de fatiga. La fatiga va desde las formas que se recuperan con el descanso a aquellos procesos acumulativos y evolutivos hasta la cronicidad. Hay una multicausalidad de la fatiga y coloca al trabajador en una condición de mayor vulnerabilidad. Para cualquier organismo, la fatiga va estrechamente relacionada a las necesidades de recuperación, estableciéndose el proceso fatiga-recuperación, tiempo fundamental que en la organización del trabajo es necesario tener en cuenta. Eh, en, en el teletrabajo, en el trabajo en el sector salud, en el sector de educación, en el sector de los servicios, hay también una imposición a sobrepasar esa capacidad y en general cuando aparecen las señales de alarma, que es la fatiga, se recurre a, a diversos mecanismos para eh, no escuchar esta señal y entonces continuamos trabajando y las consecuencias son dañinas para la salud. El descanso es el elemento modulador o regulador de la fatiga, pues aporta los elementos de recuperación necesarios. Del mismo modo, el sueño, el periodo fisiológico con los aportes necesarios, esta recuperación, tanto para la recuperación física orgánica como psicológica y nerviosa. Hablamos de una normalidad dañada y el daño se presenta ante nosotros como una pérdida de potencialidad, de promesa de ser acto, una siempre irreversible declinación energética de las capacidades de cada uno de los sistemas que componen la abrumadora complejidad de los fenómenos, como todos estos conceptos que venimos eh, exponiendo en esta clase. Más abrupta, ya más lenta, las noxas de la patología tradicional se resumen en este fundamento termodinámico que no es sino el sustento de la esencia siempre mutante que el sujeto humano y su entorno, ese que es lo que hace cambiar a lo que uno es. Curar significa darse nuevas formas de vida, a veces superiores a las antiguas. La curación es la reconquista de la estabilidad de un estado de estabilidad de las normas fisiológicas. Está tanto más cerca de la enfermedad de la salud, cuando esta estabilidad está más o menos abierta a eventuales reestructuraciones. Por lo tanto, el estado es solo un momento del proceso en constante movimiento y reestructuración, sujeto a una complejidad de los elementos que están actuando simultáneamente sobre el sujeto. La cura no es el retorno a la inocencia biológica, volver al mismo estado anterior. ¿Cómo se reestructuran los sujetos en función de este concepto de qué es la cura?
se reestructuran en relación a sí mismo. Si cuando uno pasa del estado de sano a enfermo y de enfermo a nuevo sano, uno se reestructura en relación a sí mismo, a las nuevas representaciones que rehace de sí en ese pasar de sano a enfermo y de enfermo a nuevo sano, en relación a los demás, en el espacio en el cual se mueve, a los tiempos en que su vida transcurre, a las estrategias para la obtención y optimización de los recursos que le garanticen su vida familiar y social. Bueno, este concepto en mi tesis de doctorado, ustedes lo pueden leer en el primer capítulo de la tesis. A este concepto lo he ejemplificado con lo que sucede con una persona que tiene un accidente cerebrovascular o lo que sucede con un sujeto diabético. Me parece interesante eh, estas dos, estos dos ejemplos en la reestructuración del pasaje de sano a enfermo y de enfermo a nuevo sano, para ver esto de cómo uno se reestructura, cómo uno se repiensa a sí mismo, cómo vuelve a representarse lo que es, cómo uno evoca lo que fue estar enfermo y lo que eso le genera desde el punto de vista de la subjetividad, cómo uno se repiensa y cómo rehace las relaciones con los demás. En primer lugar, piensa en un trabajador que sufrió un accidente de trabajo y tiene que volver a trabajar, cómo es la relación con los demás trabajadores, cómo es la relación de ese trabajador que se accidentó en su puesto de trabajo, en el establecimiento, y cómo es la vida de ese sujeto que se accidentó en su vida familiar y lo que está asociado a una categoría que no voy a desarrollar ahora, que es la de capacidad laborativa restante. Para terminar esta parte, yo diría que el proceso de trabajo tiene una organización del trabajo. El trabajo genera exigencias, las exigencias están vinculadas a la fatiga, al estrés, a las alteraciones del sueño, al sufrimiento. O sea, no hay trabajo sin sufrimiento, sin malestar. Hay una categoría que creo que ya la vieron, si no la vamos a ver cuando veamos salud mental y trabajo, que es la categoría desarrollada por Christopher de Jour, la de normalidad sufriente. Y este conjunto de procesos, cuando nos apartamos de la fisiología o cuando aceleramos el conjunto de procesos desgastantes, lo que genera es un envejecimiento prematuro. Yo sostengo desde esta concepción que hoy los procesos de trabajo en la nueva modalidad actual, en lo dominante, todas tienen en común generar esto de un envejecimiento prematuro. También vamos a ver en otra clase sobre el final las cuestiones del envejecimiento. También hablé en la introducción sobre el trabajo concreto, las distintas modalidades por las que ha transcurrido el modo de producción capitalista, desde el trabajo del artesano al trabajador de la manufactura, el taylorismo, el fordismo, la introducción de la informática y la robótica, el toyotismo, las nuevas formas de organización del trabajo, y cómo en cada una de estas el trabajador, para poder realizar su tarea, compromete una parte de la totalidad de su ser y se desgasta de una manera particular en el trabajo. A modo de síntesis, esto lo preparé después de que, como comenté ayer,
al final de la clase del doctor Frenkeli. Después de la clase de Frenkeli, los ingenieros se preguntaban si la clase era de fisiología o de, o de filosofía. Entonces, para resumir, yo hice esta cuestión, ¿no? Que voy a compartir con ustedes a modo de cierre de esta clase. Por un lado, tenemos el sujeto humano, el aparato ósteo, músculo articular, que el sistema osteomúsculo articular actúa como continente y sostén del conjunto de los sistemas de órganos, sistemas de aparatos que constituyen el ser humano, inclusive el cerebro, el psiquismo y demás, pero al mismo tiempo es el que permite a través del movimiento consciente la realización de los proyectos que el sujeto humano planifica y efectúa. Entonces, me parece interesante en los trabajos de uso intensivo de la fuerza de trabajo humana, trabajos que requieren un gran esfuerzo, o los trabajos que requieren movimientos de esfuerzos repetitivos, esta parte de la estructura del sistema osteomúsculo articular es la que más se fatiga, es la que más se desgasta. Pero también es interesante analizar a la columna vertebral. Si acá ustedes ven la leyenda, dice que una de las partes del cuerpo humano de mayor conflictividad actual en relación con el trabajo. Fíjense que si ustedes ven el perfil patológico de las enfermedades profesionales en todos los informes de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, desde el año 1996 hasta la actualidad, aparecen dos grandes patologías únicamente reconocidas: lesiones del oído y las lesiones del aparato osteoarticular, y en particular la columna. Fíjense, es interesante ver la columna vertebral en el perfil, porque el perfil nos muestra dos zonas de debilidad en la zona de la unión cérvico-dorsal, y fundamentalmente, si observamos la región lumbosacra, el final de la región lumbosacra, vemos esta debilidad que surge nada más ni nada menos que del pasaje de cuadrúpedo a bípedo. Es decir, en el pasaje evolutivo para caminar los hominidios en cuatro patas, y después al hombre, al pasar a la posición erecta, se genera esta zona de debilidad, y entonces sometidos a trabajar con grandes esfuerzos, es la zona más débil, la que más se lesiona, y es la parte del cuerpo humano que está sometida a mayor desgaste. También hay que tener en cuenta esto que hablamos de envejecimiento prematuro y lo que es todo lo que tiene que ver con las artrosis. El sistema cardiovascular es un sistema complejo, interviene en los procesos de oxigenación y en el transporte de los nutrientes que necesita el ser humano. El conjunto de procesos peligrosos de carácter inmaterial, los que devienen del trabajo de los trabajos rutinarios, de control, o de trabajadores sometidos al estrés, es uno de los sistemas más afectados por estas modalidades de trabajo. Además, tengamos en cuenta que los trabajos que requieren
actividad física o trabajar en condiciones extremas de temperatura. Otros trabajos en altura requieren también toda una readaptación del sistema cardiovascular, por lo tanto, sufren el desgaste. El aparato respiratorio y la piel son los de mayor absorción de contaminantes químicos y junto al sistema circulatorio intervienen en el trabajo muscular y trabajo activo como un elemento fundamental. Me parece importante, así, digamos, desde el punto de vista eh, de, de, de nuestra especialidad, ubicar al hígado, que la medicina del trabajo no, no le pone mucho el ojo sobre el hígado, porque parecería ser que todo lo que pasa en el hígado es enfermedad inculpable, lo que tiene que ver con la alimentación. Pero el hígado es el órgano denominado blanco por el papel que juega en el metabolismo del conjunto de las sustancias con las que el hombre entra en relación en la vida, fundamentalmente en el trabajo. Por lo tanto, el hígado intenta metabolizar todas aquellas sustancias químicas que ingresan ya sea por la piel o por la respiración, y en ese intento, cuando no lo logra, el caso del plomo, del cadmio, o de los metales pesados, el hígado sufre un deterioro importante. Bueno, aquí sería una falta de respeto que les diga a ustedes que son las, las hormonas, pero sí me parece importante, cuando veamos el tema de estrés, analizar estos dos sistemas: el sistema endocrino, desde el hipotálamo y la hipófisis y las distintas glándulas y órganos, en su interrelación con el sistema nervioso central y periférico, con los receptores, y entender, porque esto es lo que hace que el organismo funcione como un todo en ese sistema e integra como una totalidad de esta estructura compleja que es el ser humano y lo que se entiende por estrés. Muy breve, que me quiero detener en esto, es decir, el sistema reticular activador ascendente y las áreas cerebrales de asociación estimulan al hipotálamo. El hipotálamo produce una descarga del sistema nervioso autónomo, adrenalina, noradrenalina. La anterohipófisis segrega cortisol plasmático, estimula otras glándulas para intercambio y mantener el medio interno, y la hipófisis con la vasopresina actúa sobre el riñón, y todo esto lo que hace es, en un sistema de retroalimentación, aumenta la resistencia general de todo el organismo, lo prepara para la lucha, ¿no? Vieron que ayer hablaba de la huida, la lucha y los experimentos de Laborie, de Roberto Frenchelli, pero lo importante, a mi juicio, es que cuando este circuito se mantiene, el organismo, o sea, a través de los estímulos, eh, la secreción de adrenalina y noradrenalina pone todo el organismo en más. El cortisol plasmático se intenta frenarlo en ese mecanismo de retroalimentación, y esa resistencia general de todo el organismo en más lo que produce es un desgaste general del organismo, cuando esto se sostiene en el tiempo como consecuencia de la persistencia de los estresores. Esto me parece importante
para retenerlo, para discutirlo, para verlo. El tema del riñón también me parece que, desde el punto de vista de la fisiología y la fisiopatología, es importante porque, como vemos, el riñón es fundamental para mantener el equilibrio electrolítico, la presión arterial, y es el filtro de todas las sustancias que deben eliminarse, ya sea a través de sus metabolitos, de la sustancia en sí, y cuanto más grandes son las moléculas, mayor es el daño glomerular que, que ejercen. Dos temas muy especiales de la medicina del trabajo y la ingeniería en higiene y seguridad es el oído y la visión. Bueno, también esto se va a ver en profundidad sobre todo la cuestión de la visión en la clase del profesor Mario Eppelman. Bueno, eh, por hoy me parece que es suficiente. Podemos, si les parece, hacer una discusión, comentarios de, de esta clase que en materia de desconcierto a los escuchas supera a la del doctor Frankeli en varios aspectos. Sobre todo porque no tengo la sapiencia que tiene y el conocimiento que tiene Roberto. Doctor, Tamara le habla, ¿cómo le va? Sí, Tamara. también. No, no, el tema de la teoría de la complejidad, la verdad que bueno, como la palabra lo dice, me cuesta un poco. Yo creo que en el momento que usted le estaba exponiendo esa parte, si el punto nodal o si por ahí no me doy cuenta bien yo, sería todo lo fisiológico, todo lo que traemos nosotros como biología y la interrelación con el medio y el momento histórico. Ahí sería como uno de los puntos claves, veo yo, no sé, no me doy cuenta muy bien. O sea, esa sería el aporte, digamos, del paradigma, poder verlo de ese punto de vista. No Mira, solamente sería como ese eh, punto, el central. el paradigma de la complejidad básicamente es que entender que nuestra estructura biológica Ujú, está dentro de otra estructura que tiene una calidad distinta y superior, que es la estructura psicológico-social, ¿sí? Y que ujú, esa estructura psicológico-social gobierna nuestra estructura, o sea, es la que dirige nuestra estructura biológica. Es el caso de la sexualidad, por ejemplo, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos una sexualidad, entre comillas, animal, biológica. Es decir, tenemos un mecanismo de represión social, un super yo que nos hace, ¿no es cierto?, que tengamos un conjunto, o sea, la sexualidad está dentro de un parámetro cultural y social y en eso se manifiesta, e inclusive ha evolucionado históricamente lo que se considera una sexualidad normal hasta llegar hoy al nivel de apertura y comprensión de esa diversidad que la que tenemos. Pero a su vez, esta estructura psicológica que hace que cada uno de nosotros seamos
un ser único e irreproducible, o sea, un ser hablante, sexuado y con una afectividad, no estamos solo en el universo, no somos nosotros y la naturaleza, o sea, somos nosotros y los otros. Y en esa interrelación de nosotros y nosotros, esas relaciones sociales que nos hacen un ser social, con una estructura biológica, con un aparato psíquico, y con una afectividad, con una estructura mental, a su vez no está contenida en esa relación social porque no hacemos lo que queremos, apenas hacemos lo que podemos, ¿sí? Entonces, y a su vez, esa estructura social hoy, con el Estado, las leyes, las instituciones, que es donde nosotros nos movemos. Nosotros nos movemos en el ámbito de la fábrica, el consultorio, la familia, la escuela, el club, la vecinal, el partido político, el taller literario, o sea, lo que cada uno de nosotros hace de su vida está sujeto a lo que sucede en la sociedad y a su vez en esta nueva esfera que es la esfera ideológica cultural que determina el comportamiento de los distintos grupos humanos. Entonces, entender esto que la biología es un nivel de desarrollo inferior que está contenido en el sujeto humano y que el sujeto humano en la estructura social es el paradigma de la complejidad. Entender que son distintos niveles de lo más simple a lo más complejo, por eso decía que vieron que en el esquema ese que es similar al de Frenkelly, yo pongo lo físico-químico adentro de lo celular, y entonces lo físico-químico ya no es independiente, queda con una finalidad que es la que le da la célula. Y la célula queda, tampoco es la ameba, sino que es una célula junta con otras que transforman un tejido que actúan todas al unísono y los tejidos conforman órganos y en esa complejidad se va de lo más simple a lo más complejo, gobernado y determinado por lo complejo. Y eso es lo que y me parece a mí importante entender. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a trabajadores, igual pacientes, en el plano individual del consultorio, con las herramientas de la clínica médica, ¿sí? Y entonces desde esta idea lo vemos al paciente como un todo inmerso en su relación de producción, en su proceso de trabajo. Pero cuando nosotros dejamos de ver exclusivamente a un trabajador y pasamos a ver a los trabajadores de una fábrica, una sección, una rama de producción, ya estamos viendo un colectivo y lo analizamos desde la epidemiología de lo que pasa con los distintos grupos y a su vez esos grupos tampoco están en la nada, sino que están contenidos en una rama de producción y en un sistema de producción que es el sistema capitalista, que es un plano más estructural que determina lo que pasa en otros niveles inferiores. Y eso hay que verlo desde las políticas generales, desde las políticas en salud y de las políticas de trabajo en particular, porque, por ejemplo, lo que pasa en un establecimiento tiene que ver con lo que es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es lo que establece la correlación de fuerza en cada momento entre los empleadores y los trabajadores y el modelo social que sea dominante y lo que pasa a cada individuo es lo que le pasa en ese grupo al que pertenece. Esa es la Sí, la idea, perspectiva de género también, ¿no? No es lo la mismo lo que le perspectiva pasa de a las género trabajadoras es que a los fundamental. trabajadores. Es una nueva dimensión en la complejidad que se ha incorporado, que fíjense que quienes no estamos totalmente deconstruidos, a veces la pasamos muy de largo. Todavía
pues yo por lo menos en mi caso, si bien reconozco y acepto esto de la perspectiva de género, y sobre todo cuando uno aborda la cuestión de la violencia laboral, eh, eh, y todo lo que es el acoso sexual, la violencia laboral en general, todo lo que está contenido en el convenio 190. Eh, si no tenemos una perspectiva de género, es muy difícil abordar y resolver y entender ese problema. Entonces, no sé si satisface. Yo creo que esta perspectiva hace mucho más eficaz el ejercicio de la medicina del trabajo que estar buscando faltadores, llenando certificados, justificando días o evaluando daños en una junta médica o en una comisión médica, o vigilando si los trabajadores usan o no usan los elementos de protección personal, o si se falopean o no. Entender el tema de las adicciones en el trabajo es entender cómo se genera la fatiga crónica, ¿no? Y digamos, cómo se organiza el trabajo. Hay que entender el tiempo. Hoy no da la clase porque hay eh, hemos estudiado bastante y tenemos una visión interesante de lo que es el tiempo del trabajo y el tiempo del hombre, o sea, la dimensión tiempo en el trabajo, ¿sí? Porque todo trabajo requiere un trabajo vivo, y ese trabajo vivo está en un espacio y en un tiempo. Y el tiempo también es una construcción histórica, ¿no? Van a ver cuando en esta clase lo que es el tiempo cronológico, lo que es el tiempo vivido, lo que es el tiempo sentido. Y cuando los tiempos están vaciados de contenido, el el tiempo vivido parece un tiempo inútil, ¿sí? O sea, parece que uno ha estado desperdiciando la vida en un trabajo inútil que no tiene nada que ver con su proyecto. Entonces, es ese tiempo que no pasa nunca. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando el tiempo en las colas, ¿sí? Cuando uno hace una cola que dura 1 hora, 45 minutos, 2 horas de cola para sacar una entrada, y eso que está motivado porque va a ir a ver un espectáculo que le gusta. Algunos de masoquistas que somos, hacemos una cola de 2 horas para sacar una entrada para ver un partido de fútbol, para ver perder, pero bueno, eso es otra historia, no tiene nada que ver. Pero ese tiempo vaciado de contenido, que ese tiempo de espera que algo suceda, es un tiempo que genera fatiga, sufrimiento, o sea, pasaje a problemas de salud mental importantes. Es lo que le pasa a un trabajador de control, o sea, que se pasa, o lo que le pasa a los trabajadores, por ejemplo, yo lo vimos, tuve la posibilidad de recorrer con el doctor Ulises Calabrese, que trabajaba en la transportadora de gases de, del gas desde la Patagonia a Bahía Blanca. Hay cada tantos kilómetros una estación de bombeo. En esa estación de bombeo, en el medio de la meseta patagónica, hay 3 personas en el medio del viento y de la nada, y los reemplazan cada 15 días. Hay una sensación ahí de que el tiempo no pasa y están solamente frente al monitor, se preparan la comida, duermen y eso es. Entonces hay un nivel de alienación y de desgaste psicológico muy grande en ese tipo de tareas. Pero bueno, esa, eh, la dimensión tiempo en fisiología y trabajo me parece que es muy importante. Es para poder entender esto, acá sí que a mí me parece una cosa revolucionaria, entender que no es que trabajamos
en contra del ritmo, que no se invierte el ritmo circadiano, sino que trabajamos en contra de nuestro ritmo biológico. Porque el ritmo biológico es un ritmo que se ha construido sobre otro ritmo que es superior, que es el ritmo astrológico, que es el ritmo día y noche y el ritmo vinculado a la rotación de los planetas. Fíjense hasta dónde nos vamos, ¿no? En el divague, pero tiene una íntima relación. Imagínense que ese tiempo, que es nuestro reloj biológico, se constituyó en ese tiempo astronómico, de lo que era la noche y el día, la rotación de la Tierra alrededor del Sol y de su eje, que son las estaciones, que es el día y la noche. Entonces, eh, ¿cuánto duró esa adaptación? 6 millones de años. No alcanza la vida, no alcanzan 10 años de trabajo de guardia todas las noches para invertir ese ritmo. ¿Mm? No es suficiente. ¿Hay adaptación? Sí, hay adaptación. Vimos que la adaptación es uno de los cuatro mecanismos, pero esa adaptación no es gratuita. Esa adaptación significa un desgaste del conjunto de las estructuras biopsicológicas que terminan con envejecimiento prematuro. Pero bueno, es para otra clase, para que veamos con ejemplos, para que analicemos la cuestión del sueño. ¿Qué le pasa a un trabajador que trabaja de noche y duerme de día, mientras todo el mundo vive de día y duerme de noche? Entonces, ahí hay también una problemática. Y la otra problemática es cómo se organizan en función del tiempo los turnos rotativos. No es lo mismo rotar en el sentido de las agujas del reloj que en contra de las agujas del reloj. Es decir, no es lo mismo trabajar una semana el turno noche, a la semana turno tarde y a la otra semana el turno mañana, que trabajar noche, mañana, tarde. ¿Sí? Es decir, si yo trabajo de la noche a la mañana, a la tarde, a la noche, estoy trabajando en el sentido que circulan las agujas del reloj. ¿Sí? Mañana, tarde, noche o noche, mañana, tarde. Ahora, si yo trabajo al revés, mañana, tarde y noche, ahí hay un problema. Todo el organismo trabajan con lo que veíamos en ese esquema, con un sistema de resistencia general aumentado. O sea, todo el organismo trabaja en más, con un plus de trabajo, como explicaba ayer Frank Kelly, y eso genera desgaste de todas las estructuras, envejecimiento celular, etc. Pero bueno, lo vamos a ver también en una próxima clase. No, hago todo este paréntesis para que vean que también puedo hablar sin diapositiva, ¿no? Porque las diapositivas ayudan a ordenar el pensamiento y a veces a no irse mucho por las ramas, que uno tiene gran tendencia. Bueno, algún comentario más, alguna sugerencia de que quisieran seguir escuchando. Lo que viene ahora en la materia, el próximo miércoles tienen una clase de la doctora Estela Sensi sobre todo lo que es esta parte nueva de incluir la boca y el aparato estocmastomático, o sea, la temporomaxilar y todo el sistema boca, lengua, articulación, temporomaxilar, eje neuronal, la postura con el trabajo. Y luego el día
jueves de la semana que viene tenemos estas dos clases históricas que hemos rescatado del doctor Mario Eppelman, y luego hay 3 clases de la ergónoma Michelle Aslanides, que es una ergónoma franco-argentina, argentino-francesa. En este momento, me decía Miriam que Michelle le dijo que está en Francia, pero también vive en el Tigre, tiene una casita ahí en el Tigre, y es una de las pioneras en la ergonomía acá en la Argentina. Va a dar 3 clases completas sobre ergonomía y los instrumentos de la ergonomía. Ahí me quedó también entre las cosas para ver ustedes todo lo que es la biomecánica, ¿sí? Que es otra rama muy importante para nosotros, los médicos del trabajo, de estudiar todo lo que tiene que ver con la biomecánica en relación al aparato osteoarticular. Y lo vamos a ver, si no lo da Michelle, lo vamos a ver en la última clase. Y hay 2 clases muy prácticas, que ha organizado Silvia Hielo junto con los kinesiólogos, que nos va a ir bajando desde estos conceptos generales a las cuestiones más prácticas, y de mayor aplicabilidad.